Bien, entonces continuamos con la presentación. Ahora vamos a pasarnos a hablar acerca de la clasificación de los motores. ¿De acuerdo? Nosotros podemos clasificar los motores de acuerdo a diferentes características que estos puedan tener. En primer lugar, la primera clasificación que vamos a ver por la disposición de los cilindros. Hace rato hablábamos de los 4 cilindros en línea, pero no solamente tenemos cilindros en línea, también hemos visto cilindros en B, hay cilindros también en W o cilindros opuestos. Por el tipo de combustible, también nosotros ya habíamos hablado a grandes rasgos que tenemos vehículos a gasolina o a diésel. Ya saben ustedes cuáles son las características de cada uno. Por el método de trabajo tenemos los de 2 tiempos, también tenemos los motores de 4 tiempos. Por el tipo de admisión, ya sea que sean del tipo atmosférico o sobrealimentado. Para el caso de los atmosféricos, estamos hablando de los motores sin turbo. Para los motores sobrealimentados, estamos hablando de los motores con turbo o con supercargador. ¿De acuerdo? Y por el tipo de refrigeración, tenemos los motores enfriados por aire, tal como lo son las motocicletas, por si acaso, que tienen sus aletas a lo largo de la culata y a lo largo del cilindro, o los motores refrigerados por líquidos, que son absolutamente todos los motores en la actualidad, en el caso de los vehículos. Bien, entonces, fíjense, tenemos en la imagen superior izquierda a los motores que tienen cilindros con disposición en línea. ¿De acuerdo? Fíjense, los 4 están en un mismo eje. Habíamos hablado también del emparejamiento de cilindros, es decir, que funcionan de a pares. El 1 con el 4 y el 2 con el 3. Perdón, el 2 con el 3. Siempre el número 1 es del lado de la polea. Luego tenemos a los cilindros opuestos, o los motores boxer. ¿De acuerdo? En este caso, podemos hablar, les decía, de los motores de los Volkswagen o de los motores de los Subaru, que son motores boxer o motores de cilindros opuestos. Después tenemos los motores en W, antes de que pase. En los cilindros, en los motores con cilindros en línea tenemos una sola culata, lógicamente. ¿Cuántas culatas tenemos en este? Lógicamente deberíamos tener 2. Exactamente, estimado. Tenemos 2 culatas. Los cilindros en W tenemos 3 culatas. Fíjense, 1, 2, 3. Y para los cilindros en B, que ustedes ya han revisado en el Windstar, por ejemplo, los que han trabajado en el verde, tenemos 2 culatas también. 2 culatas. 2 culatas, exactamente. Para los cilindros en B, el emparejamiento también aplica. ¿De acuerdo? En este también aplica. Y en este habría que ver. ¿De acuerdo? Depende mucho también de cuántos cilindros tengas. No siempre tienes números pares, también puedes tener números impares. Puedes tener, por ejemplo, un motor de 3 cilindros, como en el caso de los Suzuki Celerios, el Suzuki Alto y muchos otros compactos que están saliendo en la actualidad. O motores de 5 cilindros, por ejemplo, los Ford Focus o algunos Volkswagen Golf, que tienen solamente 5 cilindros. Estos 5 cilindros pueden estar en línea o pueden ser 5 cilindros en B. En este caso aquí nos falta la clasificación de los cilindros BR. ¿De acuerdo? Para los cilindros BR, les voy a mostrar, prefiero mostrarles. Permítanme, voy a buscar en mi navegador. Fíjense, por ejemplo, este tipo de motores son los motores tipo
VR. ¿De acuerdo? Es una combinación entre los cilindros en V y los cilindros en línea. Fíjense, tienes 6 cilindros acá, pero no es un cilindro en V, porque tienes un mismo bloque. ¿De acuerdo? Tu bloque no los está dividiendo. Por tanto, aquí vas a tener una sola culata. Ya, estos son los motores tipo VR. En este tipo de motores también los hay de 5 cilindros. Fíjense, este motor, por ejemplo, tiene un bloque de cilindros tipo VR, pero solamente es de 5 cilindros. Entonces, tu emparejamiento pues será de 2 cilindros y uno quedará suelto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no aplica tanto el emparejamiento de cilindros. Estos son los motores, les decía, de tipo VR. Normalmente los utiliza la marca Volkswagen en sus autos deportivos o los Audis también. Bien, entonces, estábamos hablando la semana pasada acerca del tren motriz. Fíjense, esto es lo que ustedes han revisado, lo que ustedes me han explicado. Tienen acá un motor, por ejemplo, con disposición longitudinal. En este caso, pueden ver un BMW con tracción trasera. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un motor de 6 cilindros en línea con tracción trasera. Tienen al motor, tienen al embrague, a la caja de cambios, a la transmisión o árbol de transmisión, o cardán si lo quieren llamar. Y en la parte de atrás tenemos al diferencial. Claramente dice acá, motor delantero longitudinal y tracción trasera. Y en este otro lado tenemos a un Peugeot 206 con un motor con disposición transversal. Fíjense, el motor está de forma perpendicular al eje del vehículo. Tienen ustedes al motor, tienen al embrague, a la caja de cambios, luego tienen al diferencial y finalmente los semiejes y las ruedas. Estas flechas que ven acá es por donde, hacia dónde circula la fuerza que genera el motor. Viene por este sentido hasta los semiejes terminando en las ruedas. Entonces vamos a ver los bloques de cilindros para cada uno de los motores que ya les acabo de mencionar. En primer lugar tenemos el motor lineal. En este caso es un motor de 4 cilindros lineal. Existen motores de 5 cilindros lineal, de 3 cilindros lineal. También existen de 6 cilindros lineal, hasta incluso de 8 cilindros con disposición lineal. La verdad, yo no he visto más de 8 cilindros. Probablemente existen. Estos son los cilindros, o bueno, el motor con disposición de cilindros en V. Tienen V8, tienen también V4, tienen V6, que son los más comunes, tienen los V10 y los V12. ¿De acuerdo? Este es un motor V8. 4 cilindros de un lado, 4 del otro. Normalmente pueden venir a 90 grados. También pueden venir a 60 grados. Este otro que ven acá es un motor W. ¿Quién conoce esta marca? ¿Qué se llama? Ya, se llama Bentley, ¿ya? Este es de la marca Bentley. Este, por ejemplo, fíjense, tiene 3 secciones. En esta primera sección tiene 4 cilindros. En la del medio tiene otros 4 y del otro lado tiene otros 4. Por ende, va a tener una culata, 2 culatas y 3 culatas. ¿Cuántos árboles de leva creen que tenga este motor?
Disculpe, profe, este motor es 612 en B, 12 en W. ¿Por qué en W? W. Fíjate, también tienes una parte de los cilindros. Tienes Dice, cuatro sería Tres tres árboles de árboles. leva, profe. Podría ser 3 árboles de leva, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Podría ser 3 árboles de leva. Pero como este es un motor moderno, lógicamente, antiguamente, imposible pues que existan los motores en W. Este es un motor reciente. Por tanto, hemos dicho que en los motores actuales hay 2 árboles de levas por cada parte, digamos, ¿no? Por cada bloque. Entonces aquí vas a tener 1, 2. Aquí vas a tener 1, 2. Y al otro lado vas a tener 1, 2. Entonces tendrías en total 6 árboles de leva para este motor en W. Y tienes un solo cigüeñal. Entonces tendrías una cadenilla. Fíjense acá, esta distribución por cadenilla. Porque acá tienen una ruedita que es dentada, como de la bicicleta. Entonces vas a tener una cadenilla que va a tener un circuito sumamente largo. Va a venir por acá, me imagino que dará unas vueltas por acá, seguirá aquí, para que pueda existir un movimiento sincronizado entre el cigüeñal y los árboles de leva. Luego Y tenemos profe, perdón, qué modelos de autos ya llevan esas clases de motores de 12W? motores que no vas a ver acá en Cochabamba, ni en Bolivia, casi ni en Latinoamérica. Te voy a mostrar. Estos son motores de alta gama, ¿de acuerdo? Incluso superautos. Te voy a mostrar, dame un segundito, voy a poner a mi navegador. Este, por ejemplo, es un Bentley. Y este vehículo se caracteriza por, además de ser veloz, ser un vehículo de lujo, ¿de acuerdo? Consecuentemente, el precio de estos vehículos es sumamente elevado, ¿ya? Entonces, solamente se ven usualmente en países del primer mundo. Luego tienen los motores W16. Ahí vamos a poner. El motor del Bugatti Veyron. Fíjense este motor, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de un lado del bloque motor. Y del otro lado del bloque motor tienes a los otros 8 cilindros. Entonces, este es de 16 cilindros. Del Bugatti Veyron. Profe, a ver, busca el Corvette B8. El motor del Corvette V8. Sí, sí. Es también así, bien moderno, sí. Y este es un V8, ¿no es cierto? También lo hemos revisado. Les decía, ustedes van a tener acá 2 culatas. Y lo más probable es que tengan 2 árboles de leva por cada lado. Entonces tendrían 4 árboles de leva. Ah, yo pensé que iba a tener más. No, es solamente V8, V8.
Fíjense, para este caso, por ejemplo, aquí tu distribución, es decir, el movimiento sincronizado entre el cigüeñal y los árboles de levas, ya no es ni por correas ni por cadenilla. Tienes tus engranajes. Lógicamente tienes a tus engranajes locos, es decir, que son engranajes que solo transmiten el giro, no están acoplados a ninguna parte. Y luego recién tienes a tus árboles de leva. Y estos, fíjense que están acoplados hacia el cigüeñal. Este, por ejemplo, es un motor de 8 cilindros en línea. La desventaja de estos motores, obviamente, es el espacio que ocupan, ¿ya? Antiguamente no existían los motores en B, solamente los motores en línea. Pero han visto el espacio excesivo que ocupa tener tantos cilindros en línea, que a partir de ese momento existen los motores en B. El rendimiento no tiene por qué ser diferente. No pueden ustedes afirmar que uno en B es más rápido que uno en línea, ¿de acuerdo? El tema es el espacio. El tema es la característica constructiva de aquel motor. Bien, luego tenemos, les muestro aprovechando porque creo que no lo tengo en la presentación, pero también tenemos este tipo de motores. ¿Quién sabe dónde se utilizan estos motores? En los aviones. En los aviones, muy bien. Entonces, ¿por qué se utilizan en los aviones? Tiene una razón de ser. Fíjense que este tipo de motores no ocupan un gran espacio, hablando en términos de longitud en este eje, ¿no es cierto? El espacio que ocupan en realidad es de forma radial. Entonces, este motor es el que se utiliza en los aviones. Es un motor del tipo radial. Fíjense, por ejemplo, para este caso, cada uno de los cilindros tiene su propia culata. En este caso tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cilindros y cada uno cuenta con su propia culata, su propia válvula de admisión y su propia válvula de escape. Entonces, ¿Y su fíjense, árbol de levas, profe? ¿Dónde lleva? en este caso el árbol de levas está dentro del bloque del cilindro. A ver, te voy a mostrar. Lo que tienes acá es un mecanismo. A ver, acá tengo un video, me parece. Bien, voy a aprovechar esta imagen animal. Tienes un mecanismo en el cual tienes como un árbol de levas que empuja estas varillas. Fíjense, tu árbol de levas no va a estar en la culata, sino va a estar acá en el propio bloque. Entonces tienes unas varillitas. No sé si han visto los motores de los Volkswagen, de las petas. En la parte de abajo tienen como unos tubos que se llaman flautas. ¿Ya? Entonces son esas varillas que van a empujar a las válvulas y de esa manera es que se van a abrir. Los árboles de levas no siempre van en la culata, por si acaso. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, estábamos viendo entonces los motores de cilindros opuestos o motores boxer. Luego tenemos a otro tipo de clasificación. En este caso, por el tipo de combustible. Decíamos que los motores diésel no tienen bujía. Pero el inyector que inyecta el combustible pulverizado, es decir, el diésel, fíjense que llega hasta la cámara de combustión.
Del otro lado tenemos los motores a gasolina que habíamos dicho que necesitan de una chispa. Bien, entonces, fíjense, este es un motor a diésel que funciona por compresión, ¿de acuerdo? No funciona por salto de chispa. Esto que tenemos acá, lo que les estoy indicando con el puntero, es la bujía, pero es bujía de incandescencia, ¿ya? Lo único que hace esta bujía es precalentar el cilindro. Los motores diésel, la mayoría de ellos tienen también bujías, pero estas bujías no se ocupan de dar una chispa al motor, sino que se ocupan de precalentar el motor. Ya estas son bujías de incandescencia. Y en este otro lado, fíjense, justo al medio, tenemos al inyector, el cual está encargado de pulverizar el combustible y llevarlo hasta la cámara de combustión. Fíjense, más arriba tenemos al árbol de levas. Tenemos al cigüeñal, tenemos a la biela y tenemos al pistón. Bien, eso va a